Mire, la verdad que este es un tema que escala a dimensiones mayores. Yo entiendo que los gobiernos regionales, los alcaldes, porque hay obras paralizadas en todos los niveles, ¿no? A nivel local, regional, nacional, con el ánimo de querer impulsar sus obras y querer continuar, declaren, lo como usted comenta, y salen a hacer declaraciones. Sin embargo, la salida de esto pasa por un tema de ponerse de acuerdo, no solamente el tema del gobierno regional, sino gobierno nacional, Contraloría, Congreso de la República. Aquí hay que hacer una conjunción de esfuerzos porque hay muchísimas obras paralizadas. Son más de 2.300, exactamente 2.369 proyectos, de acuerdo a Contraloría, que se encuentran detenidos. Y esto representa ¿cuánto en inversión? Más de 22.400 millones de soles, señores. Esto mueve la economía de un país, mueve la microindustria, mueve al microempresario, al pequeño empresario. Eso es lo que necesita nuestro país para salir de este problema de trampamiento económico en que nos encontramos. A ver, es cierto, están paralizados los proyectos, pero por ejemplo, algunos proyectos, digamos, de envergadura, digamos así, los más importantes, podemos señalarlo, están paralizados porque están implicados en el tema del caso de Odebrecht y Graña y Montero, y se han quedado ahí paralizados por el problema del juicio que se ha seguido y que, por ejemplo, todavía no se tiene una visión más clara, y sobre todo la posición que adoptó el gobierno. La posición del gobierno es que ha dicho que no va a trabajar ni con empresas corruptas, o sea, no va a trabajar con Odebrecht ni con Graña y Montero, a pesar que la solución de poder reactivar estos proyectos le va a salir más caro. Miren, el problema de la corrupción en el Perú ha trascendido a niveles ya incalculables y el costo que esto representa para nuestro desarrollo es altísimo. En efecto, en el tema de las obras se dieron pues grandes problemas de corrupción, y hoy mismo los hay, y en todo nivel nuevamente, porque no es solamente en estas grandes obras nacionales. Hay desde la municipalidad más pequeña en nuestro país hasta los grandes obras nacionales. Hay problemas de corrupción, pero la corrupción no debe ser un motivo para paralizar las obras. Deberíamos usar las herramientas que la ley nos da. Para eso tenemos Contraloría, para eso tenemos Poder Judicial, para eso tenemos instancias que pueden llevar estos procesos, pero el tema está en agilizar y dinamizar las obras, no paralizarlas. Yo coincido plenamente en eso. Veamos y busquemos las formas de salir de este entrampamiento. Miren, son a nivel local, de orden local, son 1.714 proyectos. A nivel regional son 276 proyectos y obras de envergadura nacional, 379 proyectos. Es una locura. Solamente Chavimochi, como usted estaba comentando, es una inversión de más de 715 millones de dólares y mueven más de 80.000 puestos de trabajo. Y si nos vamos a ver, Majesiguas 2, por ejemplo, son más de 2.000 millones de soles en inversión. Y representan puestos de trabajo por encima de 140.000. Eso es realmente crítico para nuestro país. Un país como el nuestro, que quiere salir de su desarrollo, un país que apuesta por ir a la OECD, no puede estar con obras paralizadas de este tipo, ¿no? Es correcto. Ahora, el punto principal es que ¿qué se ha avanzado para poder destrabar estos proyectos? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha logrado? Digamos, supongamos, ya, Chavimochi y Majesiguas está en un 80% del avance para poder destrabar, o ya se llegó al 100% y solamente es decisión del gobierno que lo haga o que no lo haga. ¿Estamos en esa situación o todavía? Yo tengo lamentablemente malas noticias en eso, y tengo entendido que Majesiguas 2, por ejemplo, no va tal y como está. Eso va a retrasar tremendamente el proyecto. Entonces, nos deja pues ese sinsabor bueno, vamos a decir, suponer que no se hace nada. Yo entiendo que algo se está haciendo, pero no es efectivo. Y eso es un ejemplo de algunas obras nacionales. Mírense, ¿desde cuándo estamos construyendo la línea 2 del tren eléctrico, amigos? ¿Desde cuándo estamos? ¿Cuántos años más tenemos que esperar para que tengan una línea 2? Cuando ya existen tecnologías, por el amor de Dios. En China construyeron un edificio para el tema de hospitales de 10 pisos en 10 días. En China cierran una carretera y en la noche hacen un puente.
existe tecnología, pero aquí tenemos otro tipo de problemas, y sobre todo en un país que tiene grandes problemas de empleo, ¿no? Grandes problemas de empleo. Acá tenemos un 78.2% de empleo informal, por ejemplo, en nuestro país. Y eso no es un tema de agenda, no se habla en el Congreso, no se habla en el Ejecutivo, no se habla en el Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo siguen pensando que aumentando la remuneración mínima se va a solucionar el problema del trabajador en el Perú. Por el amor de Dios. No, es lo peor que pueden hacer. 5% nada más. Es imposible. Entonces, seguimos con una visión muy obtusa del problema fundamental y no se llega realmente a la raíz del problema. Seguimos dándole vueltas y vueltas y no salimos de esto, ¿no? Es cierto, lo que usted señala, 78.2% de empleo informal ahí en el país, en el país, y es algo que se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque mientras todos los años hay una PEA que tiene que ingresar al mercado laboral y el gobierno tiene que generar los ingresos para poder absorber a esa masa laboral que todos los años ingresa y darle sostenibilidad para el siguiente año y el siguiente, mientras no se logre eso, el empleo informal va a seguir ganando y va a llegar a una situación que va a ser muy crítica para el país. Actualmente están en 78.2 y esto se ha incrementado porque estaba en 70 y tanto, estaba en 69, 70, por ahí, ha crecido rápidamente. Y ojo, ¿qué origina este crecimiento del empleo informal? Origina también que si crezca la pobreza. La pobreza también correcto. Tiene a incrementarse, porque mira, a mayor empleo informal, mayor pobreza. A menor empleo informal, menor pobreza. Eso van de la mano, ¿verdad, ingeniero? Sí, mire, amigo Miguel, la pobreza en el año del 19 al 20 creció en casi 10 puntos. Hemos pasado de 20.2 a 30.1% de pobreza. La población vulnerable pasó de 34% en el año 19 a 35.5% en el año 20. La población que era no vulnerable en el año 19 representaba el 45.8% y ahora en el 2020 se cerró con 34.4%. Esos son los resultados de no tener políticas claras de visión de generación de empleo formal. Y nosotros en la Sociedad Nacional de Industria siempre decimos que la industria nacional es una gran fuente de trabajo formal y es lo que debemos desarrollar para acabar con los problemas muy severos que tiene nuestro país, problemas de anemia de niños. Es increíble que en un país como nosotros todavía tengamos, el 63% en las regiones, la anemia está por encima del 40% de niños menores de 6 años. Un país que quiere entrar a la OECD, ¿puede estar con esos niveles de anemia, por el amor de Dios? O sea, la verdad, fastidia hablar de estos temas y creo que usted entenderá mi molestia. Pero a ver, pero es la realidad. Hablemos de soluciones, ¿no? Porque tenemos que hacer algo. Claro. O sea, y la Sociedad Nacional de Industrias ha planteado 30 medidas para salir de este problema económico y los ha dividido en 3 grandes bloques. Primero, en gestión pública y social, un primer bloque de acciones. Un segundo bloque, hablemos de temas tributarios y financieros. Y por último, un gran bloque de políticas sectoriales. Nuestro país tiene grandes ventajas comparativas. Tenemos un mar exquisito, donde los vecinos del norte y del sur lo aprovechan muchísimo y son grandes exportadores de pesca para consumo humano. El Perú no lo es, teniendo ese mar exquisito. O sea, tenemos muchas ventajas comparativas que deberíamos empezar a usarlas. Por eso que creemos en la Sociedad de Industria que las políticas sectoriales deberían aplicarse. Claro, lo que pasa es que cuando la ciudadanía escucha al país, escucha a los ministros hablar de la economía del Perú a nivel macro y compararnos con otros países, estamos bien, pues. O sea, a nivel macro estamos bien, o sea, sí es cierto, nadie lo duda. Pero a nivel micro es la situación. O sea, hay rubros que se han fortalecido y hay rubros que se han empobrecido. O sea, hay rubros que hay un crecimiento económico desigual en el país. O sea, mientras que unos se fortalecen, se empoderan, otros están tratando de sobrevivir, están tratando de salir adelante, mantenerse ahí. Pero no genera un equilibrio económico sostenible dentro del país. Y más aún,
con estos cambios que ocurrió hace poco. Los cambios de gabinete perjudican. Me imagino ustedes que vienen dialogando con el ministro de la Producción o ministro de Desarrollo, que ya cambiaron, ahora van a tener que nuevamente buscar a otra persona para tocarle la puerta y para volver a explicarle de nuevo. Mire, en lo que va de esta gestión, que no es mucho, no llega ni a los 6 meses, hemos ya conversado con 3 ministros de la Producción. Hemos llevado nuestro problema y nuestro planteamiento y lo seguimos haciendo. Y esto es una dinámica que no es que canse, porque para eso somos gremio, para defender a nuestra industria y al desarrollo del país, pero sí molesta que no haya continuidad. Eso es cierto, es un tema que debemos resolver. No puede ser que estemos cambiando de timón a cada rato. Y lo que decía usted hace un rato sobre el tema de la macroeconomía es cierto. Nuestros ratios macroeconómicos son muy buenos, pero ahí no queda todo, pues. Si uno quiere desarrollar el país, tiene que pensar en la microeconomía. Yo espero ahora que con la elección la designación de nuestro amigo Oscar Graham en el Ministerio de Economía se vea ese rumbo, ¿no? Y que no solo se cuiden los números macros, que son importantes, nos hacen ver bien ante el mundo, pero hacia adentro, ¿qué está pasando? Claro. Tenemos un país que necesita más trabajo, ¿no? Entonces, usted, señor Jesús, tiene bastante confianza en el nuevo ministro de Economía, más que lo tenía con Pedro. Bueno, no lo he dicho. No, pero es que es claro, porque Pedro se abocaba mucho al tema macro y hablaba del nivel macro y la gente lo endulzaba, pues porque es cierto, pues, o sea, el crecimiento económico del país va bien, pero es hacia afuera. ¿Y por qué va bien? No es porque se genere la industria adentro, el interno, es por los factores externos que somos nosotros, como decía una vez Jorge González Izquierdo, somos nosotros una chapita en medio del mar. Si Estados Unidos o China estornuda, nosotros también nos movemos al compás de que ellos nos muevan. Si se van para la izquierda, nos vamos para la izquierda. O sea, si ellos se van para arriba, nosotros nos vamos para arriba. Pero es por eso que la economía, el dinamismo económico a nivel macro estamos bien, pero a nivel interno es la falta de fortaleza. En este caso lo que señala la Sociedad de Industria, 2.369 proyectos paralizados a nivel nacional. La solución para esos proyectos, para destrabarlos, don Jesús, es técnico o político. Es técnico y político. O sea, es un tema de que van de la mano. Una conclusión. Sí, nosotros proponemos, por ejemplo, que se emita y se dé un decreto de urgencia orientado a destrabar justamente estos proyectos de inversión urgentes. Y esto se tiene que hacer, ya le decía, en muchas instancias. Esto no está solo en manos del gobierno regional. Y no está solo en manos del Ejecutivo. Yo creo que aquí tienen que entrar muchas instituciones, incluyendo el Congreso de la República, ¿no? ¿Por qué cree que el Congreso no aborde estos temas técnicos? El Congreso está preocupado más en sus temas internos, en sus líos internos, que ver el tema de la salida del país. Es una opinión que lo hago a título personal. No se ve un apoyo en el tema de reorientar a nuestro país a una visión de largo plazo. Y nuestro país carece de una visión de largo plazo. Me da mucha pena decirlo. En las empresas, mi estimado amigo, cuando hablamos y queremos hacer planeamiento estratégico, no planeamos lo que vamos a vender en un año. Nos proyectamos en los 5, 6, 15 siguientes años a dónde queremos estar. Y declaramos ventajas competitivas y declaramos estrategias competitivas. Y vamos caminando hacia eso. Y tenemos un solo rumbo. Lamentablemente en el país no vemos eso, ¿no es cierto? Cada vez que hay un cambio de gobierno, ni siquiera de gobierno, cambio de gabinete, cambio de ministro, cambian las políticas, cambian los asesores, cambian los directores. Nuevamente viene un proceso de aprendizaje. Se dice que el proceso de aprendizaje en el sector público es de más o menos 6 meses, pero nuestros ministros duran 2. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ni culminan el proceso. ¿De qué estamos hablando? Es más, a mí me da causa risa porque también por el programa cuando había las campañas electorales, nosotros no tocamos política en Chámbara Empresarial, no tocamos, pero sí entrevistamos a los candidatos y cuando se sientan acá conversamos de desarrollo económico, qué perspectivas tiene usted para las MIPES, qué es lo que ha pensado usted con el comercio informal, temas que tienen que ver del lado empresarial. Y conversamos con los congresistas y todos los que pasaron por acá hablaron que lo primero que tenían que hacer, iban a impulsar el desarrollo de las MIPES, iban a solicitar que se reduzcan impuestos para las MIPES, en fin, cada uno plantea una idea diferente, pero han llegado y estamos febrero y no hay nada en el Congreso que hayan hablado de las MIPES.
Mire, el Perú, el tejido empresarial del Perú, la malla empresarial del Perú, las MIPES representan más del 99% Claro. de las empresas. O sea, estamos hablando que es casi todo nuestro sistema de empresas. ¿Cómo fortalecerlas? Porque en su mayoría son informales, porque Sí. no encuentran la ventaja de ser formal. Y en eso hay un rol del Estado que tiene que cumplirse, que no lo están haciendo. A ver, si nuestros fabricantes de mascarilla, usted sabe que nosotros tenemos fabricantes de mascarilla en el Perú. Que no les compra el gobierno. Que el Estado no les compra. No les compra. Que el Ministerio de Salud importa de China. Tenemos, mire yo no diría cómico, lo trágico. En Pucallpa, zona maderera, los colegios compran carpetas de la China. Señores, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede construir Perú así? Nosotros estamos pidiendo que se incremente las compras en Mi Perú para temas de las pymes. Desde las Martín pymes Vizcarra productoras. hasta ahorita no se Porque- lanza ninguna compra. Exacto. Los Y de tienen inversión que- pública. Ya le vamos a lanzar, no, 1.000 millones, 500 millones, 2 millones de pares de calzado, pero todos se han quedado en ofrecimientos nada más porque no hay nada concreto. Ahora, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, mi pregunta es, y quizás usted conoce un poco más el tema o habrá escuchado, el gobierno insiste y está todo apuntando al retorno de la presencialidad. Bueno, semipresencialidad o presencialidad, pero los colegios estatales, me imagino que a los estudiantes les van a dar mascarillas al momento de ingresar. Tienen que comprar mascarillas. Se imagina un colegio, digamos así, el Guadalupe de Lima, que es uno de los más grandes. ¿Cuántas mascarillas? Porque tienen que entregarle 2 a cada estudiante. ¿Cuántas mascarillas gastarían al día? ¿Cuántas van a gastar en la semana? ¿Cuántas al mes? ¿Y cuánto es lo que va a consumir? Y por ahí, ojo, nos ha llegado un dato de que el gobierno ya tiene compradas las mascarillas. ¿Y la industria nacional? Y no es nacional. No, pero por eso de hoy, ¿y la industria nacional, que exacto. podía reactivarlo con esa compra de mascarillas? Mire, nosotros hemos pedido en Produce, que es nuestro ministerio, en Produce hemos pedido que las normas técnicas, porque el Perú, usted debe saber, tiene normas técnicas aprobadas por el INACAL de mascarillas. Sin embargo, estas no son reglamentos técnicos. Al no ser reglamentos técnicos, no son obligatorios cumplirlos. Y por lo tanto, el Ministerio de Salud compra con otros requisitos. Esto es un tema técnico y también político. Aquí hay que hacer gestión para que el Ministerio de Salud entienda que estas compras tienen que ser a través de un reglamento técnico y todas las compras del Estado, ¿no es cierto? No se trata simplemente de favorecer a la industria nacional por ser nacional. Eso que quede claro. No es un tema de proteccionismo, no es un tema de buscar que el sueldo esté disparejo a favor nuestro. No, para nada. Al contrario. Nosotros queremos que las reglas sean claras para todos. Para la empresa transnacional, ¿por qué no? Que compita. La competencia es buena. Empresa que no quiere competencia es malo. Esa empresa va a morir porque definitivamente la competencia se lo va a comer. La mejor forma de desarrollarse es en un ámbito de competencia, pero donde las reglas estén claras. No, por ejemplo, como nuestro sector textil, ¿no? Que ingresan prendas con un costo unitario menor a la materia prima. O el plástico, también ocurre lo mismo. Ingresan telas plásticas con un costo unitario menor que el polímero. Eso es imposible. Eso es imposible. Ese es cierto, don Jesús. Entonces, es un tema de... Y aparte de eso, nosotros acá en Chámbara Empresarial hemos impulsado y venimos diciéndole que sería bueno que las compras de Mi Perú, o se promueva una ley que permita que a los gobiernos regionales y municipales compren el 60 o 70% de sus productos a sus empresas locales, que hagan licitaciones. Por ejemplo, me imagino, Miraflores, a todos los que están en su distrito, a todas esas MIPES, compren con ellos el 60%. Si es que ya no se alcanza a cubrir el 60%, se abre para todo el resto, pero esa es la forma como se va a poder dinamizar. Pero como conversábamos con algunas autoridades, nos dice Miguel, pero a nosotros no nos obligan, no hay una ley que nos diga eso. Entonces un proveedor que está amarrado por ahí vende a una municipalidad de Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes y se abarca el mercado
él solo. ¿Y qué hace ese proveedor? Subcontrata a la demás MIPES para que la abastezcan y le paga lo que él quiere. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite, la ley lo permite, digamos así. Entonces, sería bueno analizar ese tema. Sí, sin duda, y yo haría un pedido, ¿no? O sea, no esperemos una ley para hacerlo. Yo creo que es un tema de voluntad política, es un tema de gestión, de querer a nuestro país, a querer a nuestra región, querer a nuestra industria, a nuestros empresarios, desarrollarnos. No hay otra forma. Si es que cada región empieza a comprar a sus propios pobladores, la industria en las regiones va a crecer y va a dejar de ser centralizada en Lima. O sea, aprendamos, la sociedad de industria quiere que la industria esté en todo el país. Le comento que este año estamos lanzando, usted sabe que ya hemos hecho un Perú Agenda 2031, donde tenemos 10 sectores priorizados y hemos hecho un sinnúmero de propuestas para el desarrollo de estos sectores, pero ahora estamos lanzando el Perú Agenda Regional al 2031. Y estamos trabajando por 4 macroregiones, norte, centro, sur, y lo que estamos haciendo es proponer medidas para el desarrollo regional de la industria. Ahí aplica lo que usted dice perfectamente, ¿no? Muchísimas gracias, don Jesús Salazar, por la deferencia de atender el llamado de Chámara Empresarial. Espero que no sea la primera ni la última que conversemos con ustedes, porque técnicamente los voceros de la Sociedad Nacional de Industrias están de lleno, son los que están face to face con los ministros, con el gobierno, y es bueno que amplíen la descentralización de la comunicación hacia las regiones para que estén enterados de buena mano de lo que viene sucediendo con la industria nacional, porque todos apuntamos a un solo objetivo: generar dinamismo económico y estabilidad en el país para el bien de todos nosotros. Don Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, a tu disposición, y fue un gusto estar contigo, y para cuando quieran, por favor. Un placer, don Jesús. Gracias. Un abrazo. Cuídense.